que nuestros corazones se vuelvan a ti, se vuelvan en la búsqueda de tu presencia, se vuelvan en la búsqueda de tu corazón, se vuelvan en la búsqueda de tu rostro, que nuestros corazones, Señor, corran a tu presencia. ¿A dónde más podría ir? ¿A dónde más podría correr? ¿A dónde más podría buscar, Señor? Si solamente tú tienes, Señor, la vida, solamente tú tienes las palabras, Señor, que me llenen de la vida tuya, las palabras que hagan volver mi corazón a tus brazos, las palabras, Señor, que sean reveladas a mi corazón para llevarme a entender que tú eres mi gran necesidad, que ciertamente, Señor, hay muchas cosas que pueden, Señor, ser necesidad de nuestras vidas, pero que ninguna se compara, Señor, con el clamor que mi corazón tiene de tu presencia, Señor. Permítenos ser un pueblo, Señor, que cada día tiene un mayor anhelo de tu presencia, un anhelo que pueda experimentarse cada día en el corazón para decir: tenemos hambre y sed de ti, hambre por tu presencia, anhelo, Dios, de conocerte, deseo de estar contigo, deseo de ser traspasados hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón con la vida tuya, Señor. Por favor, perméanos a este pueblo, haznos sensibles, Señor, a esa dulzura de tu presencia, a esas palabras tuyas que son dulces como la miel, Señor, a ese deleitarnos en ti, a ese contemplar tu belleza, a ese mirar tu hermosura, a ese oír el latir de tu corazón, Señor. Padre, gracias por cada vida hermosa en esta mañana, por cada uno de los que nos podemos reunir, por los que no han podido venir, Señor. Cada uno está en tus manos, Señor, y ruego por cada una de estas preciosas vidas, Señor. Padre, asimismo, colocamos en tus manos nuestro dar, la oportunidad que tenemos, Señor, de dar voluntariamente, como dice tu palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre, Señor. Enséñanos, Padre, ese camino de honrarte, Señor, no por ningún interés personal, no por ningún tipo de ambición necia de nuestro corazón, sino por un corazón, Señor, que lleno de gratitud cae postrado delante de tu presencia, reconociendo que todo te pertenece a ti, que todo depende de ti, Señor, que eres tú el que sustenta nuestras vidas con tu diestra de poder, con tu diestra de amor, con tu diestra de justicia, con tu misericordia, Señor precioso. Tú que haces salir el sol sobre buenos y malos, tú que haces llover sobre justos e injustos. Permítenos ser conscientes, Señor, de tu cuidado. Permítenos ser conscientes de tu fidelidad, Señor, que cada día, Señor, de la eternidad se ha manifestado, Dios de los cielos, porque esa fidelidad y esa misericordia tuya son desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Gracias por la obra que estás haciendo en cada corazón. Gracias, Señor, por hacernos un terreno fértil. Gracias, Señor, por poner tu mirada y por poner de tu espíritu en nosotros. Gracias, Señor, por ensanchar nuestro entendimiento. Gracias por sellarnos con tu salvación. Gracias por inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, Dios de los cielos, Señor, por poner esa eternidad tuya en nuestro corazón, esa eternidad para estar contigo, esa eternidad, oh Dios de los cielos, de la que ahora nos estás haciendo partícipes, bendito Dios de los cielos. Padre, permítenos acercarnos a ti, a tu palabra esta mañana, con un corazón que te quiere oír, con un corazón, Señor, al que tus palabras le traspasen, con un corazón en el que tus palabras, Señor, den el fruto para lo que tú le has enviado, un corazón que reciba entendimiento, un corazón que reciba luz, un corazón que reciba instrucción y enseñanza de tu mano para ir por tu camino, Padre Celestial. La vida del que expone tu palabra está en tus manos, Señor. Que sean tus palabras y no las mías. Que sean tus deseos, Señor, y no los deseos nuestros, los que sean expuestos a través de tu palabra, Señor amado, y que nos permitas conocer y entender, Señor, que tú haces justicia, juicio y misericordia, porque esas cosas son las que tú deseas, mi Señor. Gracias por esta mañana hermosa, te bendecimos y pedimos tu guía en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.
Gracias, precioso Dios. Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta hermosa mañana en la que tenemos una gran necesidad de Dios. No hay un solo instante, no hay un solo momento, no hay un solo pasaje en la vida nuestra en que nosotros podamos decir: no necesito a Dios, porque entre más Dios va ensanchando mi corazón y entre más Dios va abriendo su luz sobre mi vida, lo único que veo es que cada día no puedo vivir sin Él, es que cada día no puedo ser sin Él, es que cada día mi corazón realmente no puede existir si su preciosa y maravillosa presencia no está en mi vida. Me acompaña por favor a 2 de Corintios, vamos a ir allí, capítulo número 4, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, versículo número 1. Nosotros necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y rogarle que nos dé entendimiento. El salmista expresó una palabra tan especial, y es una palabra que se extiende por todas las escrituras, porque esta palabra que escribió el salmista fue: mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Y se extiende por toda la palabra, una y otra vez. Dios despertando ese deseo en nuestro corazón y Dios despertando ese anhelo en nuestras vidas. Porque nuestra necesidad eterna es una necesidad de Dios que no puede ser suplida con absolutamente nada más. Podemos buscar todos los medios para tratar de acallar ese clamor que Dios ha puesto en nuestro corazón, y solamente va a ser satisfecho cuando empezamos a encontrarlo a Él, a oírlo a Él, a palparlo a Él. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo número 1 en adelante. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido ¿de quién? De Dios, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 5. Miren lo hermoso que dice esta porción de la escritura: porque no nos predicamos ¿a quién? A nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos. El evangelio no está centrado en el ser humano, aunque el ser humano es el que lo necesita y al ser humano es el que beneficia. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, y da una razón de ese servicio: por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no ¿de quién? De nosotros. Vamos por ahora hasta ahí. Qué hermosa comparación que aparece en este versículo número 7. Y una comparación que sorprende de una manera maravillosa al corazón.
Porque Dios habla, por un lado, de algo gloriosísimo. Y eso gloriosísimo es su presencia. Algo inexplicable, algo indescriptible. Las palabras nuestras, siempre hemos compartido, se quedan cortas para poder expresar cuánta es la grandeza, la gloria, la majestad del Señor. Pero por el otro lado, el Señor expresa cuál es nuestra condición. Y en esta porción el Señor asemeja la condición del ser humano a una vasija de barro, ¿cierto? Que si la llevamos al tiempo presente, las vasijas de barro han perdido su valor, ¿cierto? Y realmente no son atractivas. Cuando eran lo único que había, tenían un valor, pero cuando aparecieron muchas cosas que la podían sustituir, dejó de tener gran valor. Pero esto nos expresa algo bien especial. Cuando nosotros hablamos de algún tesoro terrenal, nosotros pensamos que cualquier persona que tenga un tesoro terrenal busca guardarlo en un lugar seguro, en un lugar que evidencie que tiene la capacidad de guardarlo, ¿cierto? Si usted mira los carros que transportan valores, son carros blindados, ¿cierto? Son carros que están preparados y diseñados para brindar seguridad, ¿cierto? Y llevan cierta cantidad de dinero. Pero cuando vamos a un banco, tiene bóvedas que en muchos de los casos el espesor de las paredes de una bóveda puede superar el grosor de esta columna y poder ser de materiales macizos que con taladros o máquinas casi que se convierten en impenetrables para poderlos abrir. Y nosotros pensamos que si uno tiene un tesoro muy valioso, debiera de ser puesto en algo que le brindara mucha seguridad, ¿cierto? Porque se supone que se debe cuidar el tesoro, que se debe cuidar el depósito. Pero cuando miramos lo que Dios ha expuesto aquí, Dios lo expuso de una manera muy diferente. Porque es que cuando el Señor expresa dónde ha puesto ese tesoro, empezamos a darnos cuenta que Dios ha depositado ese tesoro, que es su vida misma, en nosotros, y lo ha depositado en alguien que no puede ni guardar, ni controlar, ni proteger ese tesoro. De manera que el Señor nos va dejando ver que Él no nos dio de su presencia para que nosotros la defendamos, o para que nosotros seamos los que la protejamos. Porque, ¿qué podemos cuidarle nosotros a Dios? ¿Qué podemos cuidarle nosotros al Señor? A veces nosotros nos enojamos, ¿cierto? Y queremos salir a la defensa de muchas de las cosas del Señor. Pero la pregunta es, ¿necesita Dios quien lo defienda? ¿Necesita Dios quien lo guarde? ¿Cierto? De manera que el Señor puso ese tesoro en vasos de barro, no porque necesitara ser protegido o ser guardado, sino que puso ese tesoro en esa vasija para que ese tesoro por esa vasija fuera admirado, que es diferente, fuera conocido, fuera valorado, que es totalmente diferente, porque yo no puedo contener nada de Dios, ni lo puedo guardar, ni lo puedo proteger, pero necesito es que Dios sea el que me guarde. Yo a veces medito en una porción de la Escritura que tal vez muchos de los que estamos aquí hemos conocido, en la palabra que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cada vez que leo esa porción de la Escritura, me genera una profunda necesidad de Dios, porque me veo enfrentado a una realidad de que es que yo no sé guardar mi corazón, yo no sé protegerlo, o sea, yo no sé. Y eso lo que me genera es que si mi corazón necesita ser guardado, soy yo el que necesita correr a quien pueda guardar mi corazón. Y en este caso el único que lo puede hacer es ¿quién? El único que lo puede hacer es el Señor. De manera que aunque esa porción pareciera ser lo que un hombre hace, realmente cuando la miramos con el corazón, no, es lo que Dios hace en un ser humano. Es lo que Dios hace en un corazón, porque si no es Dios el que guarda mi corazón, yo no tengo la capacidad. Es más, cuando nosotros empezamos a creernos firmes, es cuando estamos a punto de caer y de fallar, como dice la palabra. Que si alguno se cree firme, ¿cierto? Tenga cuidado, no sea que esté a punto
de derrumbarse su corazón y de su vida, porque no es una confianza en nosotros mismos, es una confianza en el Señor maravilloso, porque tenemos este tesoro, ¿dónde? En vasos de barro, para que todo lo que se manifieste corresponda a la excelencia de lo que Dios hace y no a lo que nosotros hacemos. Por eso ahí en el versículo número 8 habla de lo que nos sucede a nosotros, pero de lo que Dios hace en medio de nuestras fragilidades. Qué hermoso, porque nos lleva a depender. No olvide, nosotros huimos y le tenemos terror a cualquier aflicción, pero si viéramos cómo las aflicciones nos colocan para ser un terreno idóneo para poder contemplar al Señor, para dejar de confiar en nosotros mismos y para ser direccionados a confiar en el poder, como dice aquí, para que la gloria del poder sea de ¿quién? Del Señor, y no de ¿quién? Y no de nosotros, porque dice ahí que estamos atribulados en todo, que enfrentamos todo tipo de situaciones, pero aunque aparecen situaciones difíciles de muchos índoles en la vida de cada ser humano, dice aquí, pero no estamos como, mas no angustiados. Qué hermoso, porque aunque vemos la situación y aunque muchas de esas situaciones no las obviamos y sabemos que están ahí, pero en lo profundo del corazón hay una confianza, y eso nos va llevando a entender la soberanía del Señor. Para los que somos creyentes, la Escritura dice que Dios no nos probará más allá de lo que podamos resistir, y ahí no podemos olvidar la soberanía de ¿quién? La soberanía de Dios, que por oscuro que me parezca algo, no se ha salido del control de Dios, no se ha salido del gobierno del Señor. Por eso cada vez que pasa una situación, ¿a dónde tengo que mirar? Cuando dejo de mirar al Señor, pues la situación se me vuelve mucho más aterradora de lo que pueda llegar a ser. Pero cuando miramos al Señor nos acordamos de que nada va a suceder más allá de lo que Dios haya dispuesto según lo que mi corazón necesita en el proceso para conocerlo, y en el proceso para poder entender la voluntad y el precioso deseo de Dios de querer tenerme junto a Él y de querer tenerme junto a su corazón. Y todo eso me va llevando a lo que dice aquí, que la angustia no se pedele del corazón en medio de una tribulación, sino una confianza en ¿quién? En el Señor. Dice, en apuros, ¿cierto? ¿Cuántos pasan apuros? ¿Cierto? Mas no desesperados. Mire, la situación que yo vivo, pero al lado de esa situación, la provisión de Dios para sostenerme. Dios es mi provisión para sustentarme. Dice ahí, perseguidos, pero no desamparados. Qué hermoso. O sea, puedo estar perseguido, pero en esa persecución estoy siendo cuidado de una manera sobrenatural por el Señor. Dice, derribados, pero no destruidos. Hay situaciones que derriban nuestras vidas, pero qué hermoso que en el Señor no son para destruirnos, sino para llevarnos de una manera especial al conocimiento de Él. Muchas veces leemos en la palabra que Dios nos lleva de gloria en gloria y nos lleva de victoria en victoria. Y lo hermoso de eso no es que yo pase por una situación y salga bien al otro lado de la situación, sino que el deseo es que en esa situación yo conozca más del Señor. Si en esa situación conocí más del Señor, cuando salgo al final de esa situación, esa es una victoria y es una gloria. La victoria no es salir de la situación, la victoria es poder palpar más del Señor. La gloria es poder ver más del Señor, es poder oír más al Señor, y muchas veces Dios se hace muy palpable para nosotros, es en esas situaciones donde necesariamente solamente es Dios el que puede obrar, y se hace muy real para nuestro corazón y para nuestras vidas. Vamos un momento a Efesios, por favor, capítulo número 1. Efesios, en el capítulo número 1, versículo número 15. Efesios, capítulo número 1, verso 15. Hay algo por lo que, al referirse a la iglesia de los Efesios, el apóstol Pablo levanta un clamor y dice este verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y cuando él hacía memoria de la iglesia, en este caso de los hermanos de Éfeso, ¿qué era lo que él oraba? ¿Qué era lo que él pedía cuando recordaba a los hermanos? Cuando Dios se los traía a memoria. Y lo que él pedía de una manera especial, dice en el verso 17, en sus oraciones, era que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de él, ¿cierto? O sea, que toda esa fe que están viviendo, que todo ese amor, que todo eso que se está manifestando tenga un propósito, y es que puedas tener un mayor conocimiento de quién, un mayor conocimiento de Dios. Sabiduría, aquí no está hablando de la sabiduría para ser más inteligente sobre la tierra, sino de la sabiduría para tener más conocimiento de Dios. O sea, ya no es una sabiduría intelectual, sino una sabiduría que Dios puede dar al corazón, porque como dice la Escritura, las cosas de Dios no se entienden con la razón, se entienden con el qué, se entienden con el corazón. Y en eso que él le está orando por ellos, para que Dios les dé sabiduría y revelación, le habla de tres cosas sumamente importantes que ellos debieran conocer. Y mira lo hermoso, porque todo esto nos va a direccionar a cuál tiene que ser la búsqueda y al clamor que les decía al comienzo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y que el Señor nos lleve a esa respuesta en nuestro corazón de decir, tu rostro buscaré, oh Dios de los cielos. En el verso 18, esa sabiduría trajera algo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para conocer lo siguiente. 1, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y esto sí que es especial, porque no olvide que las cosas del Espíritu han de discernirse ¿qué? Espiritualmente. Y que todo lo que Dios ha dispuesto, lo ha dispuesto es en el mundo del Espíritu. Lo ha dispuesto es en esa dimensión del Espíritu. De manera que cuando yo quiero abrazar algo del Espíritu en la carne, lo único que voy a hacer es torcer la intención y el deseo del corazón de Dios dentro de la palabra. Porque aquí nos habla primero de la esperanza a la que nos ha llamado. Después dice cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una segunda cosa, ¿cierto? Y la tercera, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Tres cosas hermosas por las que Pablo está orando para que ellos en eso tengan sabiduría y revelación y conocimiento de ¿quién? Del Señor. Bueno, entonces conmigo a Romanos 8, verso 11, y miramos cuál es la primera. Ahí en la misma palabra, cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. ¿Y cuál es la esperanza para la que Dios nos ha escogido? ¿No? Primero vamos a Colosenses 1:26, por favor. Colosenses capítulo número 1, verso 26. 1:26. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué ha sido puesto ese tesoro? ¿Y cuál es el valor de ese tesoro? Dice el 1:26 de Colosenses, si están allá, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles? ¿Qué fue lo que quiso dar a conocer? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos de una manera extraordinaria? El depósito que Dios va a poner en nuestras vidas. Y esa esperanza es ¿quién? Es Cristo. Tenemos una gran esperanza, porque vamos a ir mirando a través del desarrollo del tema en esta mañana, qué es lo que hace realmente valiosa tu vida y qué es lo que realmente Dios nos ha llamado a valorar como iglesia. Y aquí vemos una de las cosas hermosas. Nos ha llamado a tener una esperanza. Y esa esperanza es que Él va a estar ¿en quién? En nosotros. Y eso no se compara con ningún ofrecimiento
que nos hagan sobre la faz de la tierra. Que Dios mismo esté en mi corazón, que Dios mismo habite dentro de mi vida, algo que había estado escondido, pero que dice la palabra que ahora al Señor le ha placido manifestar esa riqueza de su gloria, podernos dejar ver cómo Cristo en nosotros es la esperanza de ¿qué? La esperanza de gloria. Realmente, para ser salvos, la única forma es que Cristo, la vida de Cristo, esté en nosotros. Cuando el Señor venga, no va a venir a recoger a cantidad de personas que son buena gente, sino va a venir a recoger a cantidad de personas que están llenos de la vida de Cristo, que están llenos de la vida del Señor. En Salmo capítulo número 16, verso 5, ya vimos la esperanza. Ahora, ¿cuáles son las riquezas de su gloria como herencia para los santos? ¿Qué es lo que los santos debemos esperar como herencia? Y cuando hablamos de herencia, hablamos de algo que me va a ser dado, de algo que me va a ser otorgado. Y mire lo hermoso que lo expresa el Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y entonces empezamos a mirar la esperanza que Él va a habitar en mí. Y la herencia para mí es ¿quién? Es Él. La herencia para mi corazón. En Lamentaciones 3:24, en medio de toda la situación triste que se narra en el libro de Lamentaciones, porque si has tenido la oportunidad de pasar por este libro, ves cómo un juicio de Dios trajo tanta tristeza, ¿cierto? Tanta desolación, donde dice que todos habían perdido su gozo, las doncellas, los jóvenes, los ancianos, o sea, se había vuelto un tiempo muy oscuro. Y en medio de todo eso, el profeta expresa: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria como herencia para los santos? Y la herencia para nosotros es ¿quién? Es Él. No olvide, cielo y tierra pasarán. Todo lo que ahora vemos, dijo Pedro, un día los elementos ardiendo serán desechos, y lo que ahora vemos dejará de ser, y vendrán cielos nuevos y vendrán tierra nueva, pero el Señor permanecerá para siempre. Y la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, ahí expresa primero la que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Miren lo hermoso, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando Pablo ora por ellos, está orando para que ellos vean esa riqueza. ¿Cuál es la riqueza? ¿Qué es lo que debe buscar su corazón? No olvide que una y otra vez el Señor nos habla y siempre nos está enfocando el cuál debe ser la búsqueda de nuestro corazón, el anhelo, el deseo. Y por lo demás, Dios tendrá cuidado de la añadidura. Dios tendrá cuidado de todo lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿En qué medida serán añadidas? En la medida y en la proporción que Dios define. En la medida y en la proporción que Dios desee obrar con cada un corazón, no olvidando que Dios es fiel y su fidelidad permanece para siempre. Que como dice la Escritura, aunque nosotros somos infieles, nuestra infidelidad no hace nula la fidelidad de Dios. Y eso es maravilloso, porque sorprende nuestro corazón y lo asombra de una manera maravillosa. Entonces vemos todo lo que Dios desea ¿qué? Hacer. ¿Cuál es la esperanza que desea que estemos buscando? ¿Cuál es la herencia que desea que estemos abrazando? ¿Y cuál es el poder que va a manifestar Dios sobre nosotros? No olvide, ¿cuál es el valor de la vasija? El tesoro, ¿cierto? El tesoro. Por eso yo tengo que pensar en medio de todo esto, ¿será que a esa vasija es más valiosa si tiene más dinero? Esa vasija es más valiosa si tiene más dinero. Esta vasija es más valiosa si tiene más reconocimiento. Esta vasija es más valiosa si tiene más fama, ¿cierto?
Y por eso Dios nos va orientando, porque nosotros de primerazo decimos que no, ¿cierto? Hace unos días hablaba con una persona que vino de Medellín y solamente tuvimos un espacio como de 10 o 20 minutos para hablar. Y esta persona expresaba algo tremendo y decía: Dios ha sido bueno conmigo y me ha bendecido, pero no me gusta congregar. Y no me gusta congregarme por la siguiente razón: no porque no me guste someterme, sino porque a causa de que Dios me ha dado muchos recursos, ¿sí? Entonces cada vez que llego a una congregación y los hermanos y los pastores se dan cuenta que Dios me ha bendecido con muchos recursos, entonces empiezan a hacer de mí el centro de la iglesia, y eso no es lo que yo quiero. Y entonces me buscan y quieren estar conmigo y todo eso, porque Dios me ha dado recursos, y eso no es lo que yo quiero. O sea, yo entiendo que yo no tengo valor por nada de lo que Dios me ha dado. Si Dios me permite dar mucho en una congregación, pues Él lo puso en mis manos para que lo sembrara. Lo triste es que el ser humano inclina mucho el corazón a eso, ¿cierto? Entonces ya, si el hermano da mucho en la iglesia, entonces empieza a tener mucho valor en la iglesia, y así no es, así no funciona, ¿cierto? El Señor, mire que el Señor, cuando se paró frente al arco de las ofrendas, el arca de las ofrendas, pasaron muchos dando de mucho de lo que tenían. Es más, dice que daban abundantemente y de lo que les sobraba. Pero pasó una mujer viuda que apenas tenía un poco, y cuando depositó ese poco, el Señor se paró frente al arca y habló y exclamó algo muy hermoso sobre aquella mujer, porque Él no estaba mirando la cantidad, sino estaba mirando era el corazón, ¿cierto? El corazón. Y de esa misma manera, por eso Dios nos va orientando, porque lo que le da valor a la vasija, ¿cierto?, no tiene. Y en esto sí que tenemos muchos aspectos para mirar, no solamente a manera de iglesia, sino a manera de familia, a manera de donde trabajamos y todo eso, porque a veces el valor que damos, lo damos es por eso, por el título que alguien tiene, por el dinero que alguien tiene, y eso no es lo que hace realmente valioso. El valor, la vasija no es valiosa por cualquiera de estas cosas que pudiera contener, porque son artificiales. Aún el Señor dice: a los ricos de este mundo manda que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son efímeras, las cuales en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, pueden ser, pero en un abrir y cerrar de ojos también se pueden, ¿qué?, desaparecer dentro de la vida. Vayan entonces conmigo a Ezequiel, por favor. A Ezequiel. Entonces tenemos este tesoro en vasijas de barro, ¿cierto? ¿Cuánto vale la vasija de barro? ¿Sí? ¿Cuánto vale la vasija de barro? Ezequiel, en el capítulo número 36, en el versículo número 24. 36, 24. Mire esta promesa tan especial que hay acá: y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y lo pongáis, ¿por qué?, por obra. Y cuando miramos esta descripción tan hermosa, empezamos a ver toda la obra que Dios quiere hacer. Porque cada una de estas porciones, con toda seguridad, se ha cumplido en cada uno de nosotros. Porque el que nos tomó fue el Señor, el que nos recogió fue Dios, el que nos trajo fue Dios, el que esparció agua limpia sobre nosotros fue Dios, el que puso un corazón nuevo en nosotros fue ¿quién? El Señor. El que nos dio de su espíritu fue el Señor. Y cuando nosotros miramos toda esta promesa tan especial, porque todo esto
debiera derretir nuestro corazón, todo lo que Dios quiere hacer conmigo y todo lo que Dios está haciendo y obrando. Pero cuando yo miro toda esta promesa, me pregunto, ¿qué motivó a Dios a que hiciera todo esto? ¿Qué fue lo que movió el corazón de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que Dios tomara la decisión de hacer todo esto que dice en estos versículos tan preciosos, esto tan precioso? Porque esto tiene que ubicar mi corazón y mi caminar en el Señor. Devolvámonos un poquito, porque ahí mismo la palabra de Dios da la respuesta, para que no lo olvides. 36, ahí en el versículo número 21. ¿Qué fue lo que llevó al Señor a recogerte, a tomarte, a traerte, a limpiarte, a poner un corazón nuevo en ti, a poner de su espíritu sobre ti? Y mira lo que dice el verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones. ¿A dónde? Bueno, ¿qué ha hecho el pueblo del Señor? ¿Cierto? Deshonrar, traspasar los límites, despreciar al Señor. Verso 22 dice: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis entre las naciones, a donde habéis ¿qué? Y santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Qué hermoso, porque aquí el Señor nos da la razón por la que Él quiso escogernos, atraernos, unirnos a Él, poner un corazón nuevo. Y ahora el Señor deja ver que cuánto valor tenía la vasija. ¿Cuánto valor tenía la vasija de barro? ¿Cuánto? No tenía ninguno, porque antes el Señor dice: lo que voy a hacer, lo voy a hacer es por amor de quién, por amor de mí. ¿No le da eso una sorpresa impresionante dentro de su corazón? De que definitivamente no hubo nada en mí que provocara ese deseo del Señor. Es más, lo que había en mí era lo que provocaba el enojo de Dios, el enojo del Señor. Porque a veces nosotros nos miramos desde el punto de vista de cuántas son nuestras bondades para saber cuán merecedores o no somos de las cosas del Señor. Y la palabra de Dios dice que ¿cuántos había que hicieran lo bueno? Ni uno solo. Y entre ese ni uno solo estábamos contados, cada uno de nosotros. Ahí estábamos establecidos, ¿cierto? No importa que no hayamos hecho maldades, pero cuando los fariseos y los religiosos de la época se pararon frente a Jesús, ellos evidenciaban que no habían roto muchas cosas dentro de la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros no somos adúlteros. Y el Señor los llevó a una dimensión más profunda y dijo: el que mira a una mujer en su corazón para desearla, ya adulteró con ella, ¿sí? Y ahora entonces, ¿quién pudo quedar sin mancha y sin pecado? Porque puede ser que muchos no hubiésemos hecho adulterio físico, pero ¿cuántos hicimos adulterio espiritual? ¿Cuánto pudimos? El solo hecho de haber deseado a alguien ya hizo que nuestro corazón se hubiera desviado, de manera que ¿cuántos habíamos limpios? Ninguno, ni uno solo. Por eso el Señor dice que todo esto lo hace es por amor de su nombre, ¿cierto? Sino por causa de mi santo ¿qué? De mi santo nombre. Y todo eso nos va colocando en una posición muy hermosa, porque no olvide, Dios te ama. Toda la Biblia habla de la grandeza de Dios y de cómo Dios ha manifestado sobre la vida su favor sobre el hombre, pero no olvide, el centro de la Biblia no es ¿quién? El ser humano. El centro de la iglesia no es el ser humano. El centro de la iglesia es única y exclusivamente ¿quién? Única y exclusivamente ¿quién? El Señor. Un corazón nuevo no nos es dado por algún bien que nosotros hayamos hecho, sino solo por la gracia
y la misericordia ¿de quién? Del Señor. ¿Sabe para qué? Para que ninguno se jacte, como dice la palabra. Para que ninguno se jacte en su presencia. No hay forma. Lo único que podemos hacer es caer de rodillas, reconociendo cuánto favor es el que Dios me ha dado cuando yo no merecía alguna cosa sobre mi vida y sobre todo mi ser y sobre todo mi caminar. Vamos un momento entonces a Isaías 55. Isaías capítulo número 55, versículo número 1. Isaías 55, 1. En el 55.1 el Señor hace un llamado, pero ese llamado no es para todos. Ese llamado es para unos que han empezado a experimentar una condición dentro de su corazón y dentro de su vida. A todos los sedientos, ¿sí o no? Y aquí esta es una expresión de los que han empezado a experimentar una necesidad de la vida de Dios dentro de su corazón. La Biblia describe cómo un hombre como el salmista David lo empezó a experimentar, porque él dice en su palabra que Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi corazón, mi carne anhelan al Dios que vivo. ¿Qué estaba experimentando el salmista? Un anhelo, una necesidad de Dios. Y a esos, hasta los que Dios les hace una invitación: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Versículo número 3. ¿Qué les dice el Señor a esos sedientos? Inclinad vuestro oído y venid ¿a quién? A mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes ¿a quién? A David. Mire lo hermoso. Los sedientos, los que están en una condición, a esos les da una indicación sobre la necesidad de oír y correr, y en el verso 6 les dice: buscad a Jehová mientras pueda ser, llamadle en tanto que está ¿qué? Cercano. Verso número 8. En este verso número 8 entonces el Señor empieza a hacer una diferencia entre lo que nosotros pensamos, entre lo que nosotros creemos y lo que Dios piensa y lo que Dios ha determinado como propósito. Y empieza a hablarle a este pueblo, como este pueblo está muy distante, a tal punto, tan alejado de lo que Dios desea, que el Señor habla de cómo sus pensamientos son tan altos como los cielos y los de ellos son terrenales. O sea, una gran lejanía entre lo que Dios deseaba y lo que ellos estaban ¿qué? Pensando. Por eso Él les dice ahí: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos que mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros ¿qué? Y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces empezamos a ver en todo esto cómo Dios, cuando nos va abriendo la palabra, ¿a dónde nos va acercando? A sus pensamientos. ¿A dónde nos va introduciendo? En sus caminos, ¿cierto? Porque en la medida que yo sienta que merezco algo de Dios, en esa medida eso va a estorbar para que yo disfrute del amor de Dios. Porque en el momento en que yo considere que merezco ser amado por Dios, en ese momento el amor ya no puede ser amor, porque no puede ser merecido, porque no hay nada con lo que yo lo pueda ¿qué? Con lo que yo lo pueda obtener. Le pregunto, en el momento en que el hombre crea que puede aportar algo, en ese momento la actitud del corazón del hombre va a cambiar hacia el Señor. ¿Cuántos han pagado arrendamiento? ¿Cierto? Ahora le pregunto, cuando usted paga arrendamiento, usted va donde el arrendatario a cancelar el arrendamiento,
y usted llega derretido porque le puede pagar el arrendamiento y se va con lágrimas en los ojos, no es que le voy a pagar el arrendamiento, es que me está haciendo un favor, ¿cierto que no? Usted llega con exigencias, hermano, yo le estoy pagando, antes mande pintar esa casa, mire a ver si tapa esa gotera, ¿cómo así? Es que antes el arriendo está muy caro, o sea, ese pago hace que mi actitud no sea de gratitud, sino que mi actitud sea de que en el momento en que el ser humano crea que puede aportar algo a Dios, en ese momento cambia de gratitud a exigencia. Cambia, porque cree que, ¿cierto? Por eso muchas veces nosotros nos paramos y mire lo que le ocurrió a dos seres en una narración que hay dentro de la palabra, muy hermosa, porque no es el hacer o el no hacer, sino cuál es la necesidad que hay en el corazón. Porque el Señor compara la parábola del fariseo y el publicano. Hay un hombre que el Señor dice que él se paró a orar, y no está diciendo que orar sea malo, no está diciendo la palabra que ayunar sea malo, porque él dice yo oro, yo ayuno, yo doy diezmos de todo lo que tengo. El Señor jamás está indicando que eso fuera equivocado. Lo que está hablando es de la actitud equivocada que hay dentro del fariseo, porque la narración empieza diciendo unos que confiaban en sí mismos, ¿cierto? O sea, ellos estaban confiando, o la confianza estaba puesta en, es que porque yo oro, porque yo doy un diezmo, una ofrenda, porque yo ayuno, entonces la confianza no estaba puesta en Dios, sino que en lo que ellos hacían. Creían que con eso estaban aportando algo para hacer, y no era ese un medio donde le estaban expresando a Dios, era una necesidad cada vez más grande de su corazón. Pero ahí mismo hay un publicano que está de rodillas, ¿cierto? Y está sin el deseo siquiera de levantar su rostro, y dice que golpea su pecho y le está diciendo al Señor: sé propicio a mi pecador. Lo que hay de diferencia entre estos dos hombres es que uno está confiando en sí mismo, pero el otro está postrado de tal manera que le está diciendo: Señor, yo necesito ayuda, porque no hay nada en mí en lo que yo pueda confiar. Amén. No hay nada en mí en lo que yo pueda poner mi seguridad, solamente en ti. Y dice: ¿por qué salió justificado antes que el otro? Porque vino con una total necesidad, entendiendo que todo lo que él necesitaba solamente Dios lo podía suplir. Y es ahí donde la vida cristiana empieza a cambiar en un contexto muy tremendo dentro de nuestras vidas, porque ya buscamos a Dios independiente de las circunstancias. Es porque Él es la gran necesidad de nuestro corazón y de nuestra vida. Pero aparece una pregunta muy importante: ¿en qué estamos nosotros creyendo? ¿En qué estamos nosotros creyendo? ¿Cierto? Vaya un momentico por favor a Hechos, acompáñenme allí, Hechos, libro de los Hechos, capítulo número 12. 8, Hechos capítulo número 8, versículo número 12. Hechos capítulo número 8, versículo número 12. Esta porción nos puede ayudar mucho a entender dónde estamos colocando nuestro corazón. Vamos desde el versículo número 9. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Cuáles eran las prácticas que hacía este hombre Simón? Era mago, tenía cierta facultad, y con esa facultad, ¿qué hacía? Engañaba a las personas. Verso número 10. Y con lo que hacía tenía convencidos a muchos. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo. Ahora, ¿qué era lo que decían los que veían a Simón el mago hacer esas cosas? Este es el gran poder de ¿quién? Entonces, no se sabe, la Biblia no describe qué tipo de señales o qué tipo de cosas estaba haciendo este Simón. De manera
que lo que estaba haciendo sí le estaba causando sorpresa y estaba llamando la atención de los que le estaban viendo. Les había cautivado porque por mucho tiempo los había tenido en esa condición. Y dice el verso número 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Por cuánto tiempo? Mucho tiempo, ¿sí o no? Y mucho tiempo que ellos veían a ese Simón y que consideraban que lo que se manifestaba en Simón era el poder de ¿quién? Así lo atribuían. Este es el gran poder de ¿quién? De Dios. No expresa la Biblia, pero tuvo que haber hecho cosas significativas de manera que por tanto tiempo hubiese podido tener cautiva la atención de ellos. Y dice en el verso número 11, pero cuando creyeron a Felipe, 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso número 13, sucedió algo con este hombre. También que creyó Simón, ¿qué? Y también ¿qué hizo? Se bautizó. Aparece un acontecimiento en la vida de este hombre. Pero la pregunta es, aunque la Biblia determina aquí que creyó, la pregunta es, ¿qué creyó? ¿Qué fue lo que creyó Simón? ¿Y qué fue lo que lo llevó a dar los pasos que dio? Porque no solamente dice que creyó, fue bautizado, sino que ahora estaba al lado de Felipe. Siempre estaba con Felipe, ¿cierto? Y mire lo que le cautivó a él el corazón. Ahí mismo lo dice. Y dice, y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba como atónito. Le pregunto, ¿qué era lo que tenía maravillado a Simón? ¿En qué estaba creyendo? ¿En qué estaba creyendo Simón? Estaba creyendo que era un pecador necesitado de la gracia de Dios, que necesitaba ser cubierto con el amor del Señor y que la vida de Dios viniera sobre él. Ahí dice que estaba atónito, asombrado de las señales que se estaban haciendo, de los milagros que estaban ocurriendo allí de una manera tremenda. Y eso lo llevó a decir que creyó, a dar un paso como el de bautizarse y a permanecer ¿con quién? Con Felipe. Después vinieron los apóstoles y dice la escritura que el Señor por medio de los apóstoles empezó a impartir del Espíritu Santo a los que estaban allí. Pero dice ahí en el versículo número 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué brotó en el corazón de él? ¿Sí? ¿Qué brotó? Brotó la ambición, ¿sí o no? Les ofreció ¿qué? Dinero, ¿cierto? Ahora, ese principio coloca la concepción. Si yo por dinero tengo esto, yo después esto también lo voy a dar por dinero, ¿cierto? Una concepción totalmente equivocada. Y dice, diciendo verso 19, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso número 22, ¿a qué lo llaman? Ahora le pregunto, ¿será que una verdadera conversión empieza sin arrepentimiento? Porque por ahora se está llamando apenas a ese que creyó al arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿en qué creyó? Era maravillado con las señales y prodigios, y nos vamos a dar cuenta que él no creyó que era un pecador, que necesitaba ser perdonado y que necesitaba la gracia de Dios. Verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora, si él creyó, ¿a dónde le debieran haber llevado estas palabras del apóstol Pedro? Cuando le dice,
cómo está llena de maldad su corazón, lo llama al arrepentimiento y le dice, ruega a Dios, quizá te perdone. ¿Dónde debiera haber caído? De rodillas, suplicándole ¿a quién? Buscando ¿qué de Dios? Pero mira lo que dice verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Verso 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Te pregunto, ¿en qué creyó? Si no está interesado en buscar al Señor. Frente a lo que le dijeron, él está pidiendo a ellos que oren por ¿quién? Que oren por él, pero él no está pidiendo que oren por él para que él pueda arrepentirse y caer de rodillas delante del Señor, sino para que nada de esto que habéis dicho venga sobre ¿quién? Venga sobre mí. Él está pensando es en que no le vaya mal, en que no le vengan consecuencias, ¿cierto? Está pensando en arrepentirse. Entonces, ¿en qué creyó? ¿En qué creyó que su vida no tiene un cambio? ¿En qué creyó que él no considera que necesita caer postrado delante del Señor? ¿En qué creyó que frente a esta situación de querer adquirir las cosas del Señor por medios que es imposible, y frente a la desnudez que hicieron de su corazón, no se inmutó ni cambió? ¿En qué creyó? En Juan 6, acompáñenme un momento, por favor. Juan, capítulo número 6. No olvide, nosotros creemos que Dios hace milagros, que hace señales, que hace maravillas, que hace prodigios. Pero también es cierto que los milagros, las señales y los prodigios no producen fe en el corazón humano. No producen fe. La fe que lleva a los pies de Cristo. La fe que nos lleva a una búsqueda de todo corazón. Capítulo número 6, verso número 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar en Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían ¿en quién? ¿Cuántos estaban tras el Señor Jesús? ¿Iban tras las qué? Tras las señales, ¿cierto? ¿En qué estaba creyendo Simón? En las señales. ¿Sí o no? ¿Detrás de qué iban estas personas? ¿Y en qué se evidenció? Más adelante el Señor les dice que por esa razón ellos querían hacer rey a Jesús, por las señales que veían ¿en quién? Por las señales que veían en él. Pase ahí al verso 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a un monte ¿qué? Solo. ¿Por qué lo querían hacer rey? ¿Porque vieron en él al Mesías? ¿Porque vieron al Salvador? ¿Porque reconocieron su condición y vieron la luz que era Cristo para ellos? No, vieron los milagros portentosos que se hacían, y eso fue lo que les llamó la atención. Al otro día están desesperados buscando a Jesús. Preguntan en un lado, dice ahí la narración, pasan a otro lado en barcas y llegan y le dicen: por fin lo hallamos. Y ante un escenario donde todos pudieran decir: uy, avivamiento, el Señor los mira y les dice: me buscan porque comieron y se llenaron el vientre, ¿cierto? Por eso me están buscando. No me están buscando porque han visto lo que las señales, si una señal está indicando algo, ¿quién es Él? Pero ellos se quedaron mirando a las señales y no lo que las señales estaban ¿qué? Indicando. Me buscáis porque habéis visto las señales. Y ahí es donde el Señor les dice: busquen la comida que a vida eterna permanece, ¿cierto? ¿Cuántas cosas han visto? Dice que le estaban siguiendo porque habían visto milagros. Es más, Nicodemo, cuando viene en la noche a visitar a Jesús, ¿qué le dice? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. O sea, se reconoce que el Señor está ¿con quién? Con el Señor. Pero ahí en ese mismo, pasé ahí adelantico en Juan, capítulo número 6, en el verso 28, dice: entonces le dijeron, cuando Él les dice que busquen la comida que a vida eterna permanece, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él le ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Se da cuenta el serio problema en que nosotros nos metemos cuando estamos detrás de señales? Las han visto, las han palpado. Dios es bueno y hace muchas cosas, pero mire el corazón de ellos. ¿En qué está creyendo? ¿Cierto? Están creyendo en las señales, no están creyendo en el Salvador. Y más adelante se va a dar cuenta que esta multitud que estaba siguiendo al Señor, dice en el verso número 60, el Señor les ha dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene parte en mi reino. Y empezó a hablarles de cómo Él era el maná que descendió del cielo, el pan de vida. El que cree en mí no tendrá hambre ni sed jamás. Él les está diciendo: soy yo al que necesitan, soy yo el que voy a suplir su corazón, soy yo el que les voy a llenar, soy yo el que les voy a dar la vida entera. Y cuando escucharon eso, mire la respuesta de ellos, verso 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Duro, o sea, muy duro que me digan que yo lo único que tengo que buscar en la iglesia es a Jesús. Muy difícil, que se les hizo, esa fue la palabra dura. Usted lean todo en casa, todo el capítulo, y verá que en todo el capítulo solamente el Señor le está diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el alimento que tu corazón necesita, yo soy tu Salvador, no necesitan nada más fuera de mí. Y ellos miraron a Jesús y dijeron: no, muy duro, ¿cierto? Como a veces nos parece a nosotros cuando nos congregamos y tenemos muchas necesidades y nos parece muy duro que el Señor no esté centrado en mis necesidades, sino que el Señor siempre me esté hablando es de la necesidad verdadera que tiene mi corazón de correr a los brazos de ¿quién? A los brazos del Señor. Pase al verso 66. ¿Qué ocasionó eso? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con quién, con Él. ¿En qué creyeron? ¿En qué creyeron? ¿En dónde pusieron su corazón? ¿Y en dónde pusieron su vida? Vaya conmigo entonces a 2 Corintios 2:17. 2 Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17 dice aquí algo muy especial y muy necesario para nuestras vidas en este tiempo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en ¿quién? En Cristo. Y qué preciosa esta palabra, porque nos ayuda a definir qué es lo que nosotros estamos oyendo, qué es en lo que estamos creyendo y hacia dónde se está dirigiendo nuestro corazón y nuestra vida. Le voy a leer esta misma porción de la Escritura. Aquí la palabra medran significa crecimiento. Pudiera leerlo así: pues no somos como muchos que crecen falsificando la palabra de ¿quién? De Dios. Medran es una palabra que se utiliza en biología para hablar del crecimiento de las plantas. Encontré en el diccionario esa definición. Entonces, como muchos que crecen falsificando ¿qué? La palabra de Dios. Escuche cómo se lo voy a leer en estas diversas versiones, la misma porción, y cómo se va haciendo clara. En la versión del lenguaje, en la versión de al día, dice: a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. La Biblia del lenguaje actual dice: pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de los hombres, hablamos en Cristo. La Biblia Dios habla hoy dice:
nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos y por nuestra unión con Cristo. La Reina Valera, en su versión 1909, una versión antigua, dice: porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como delante de Dios, hablamos en Cristo. Y entonces, cuando leemos estas cosas, nos empezamos a preguntar entonces qué son las cosas que se introducen, que nos desvían del Evangelio y que nos desvían de la necesidad. ¿Por qué toda esa gente que leímos ahora volvió atrás? Porque no consideró su condición, porque no vio quién era el Mesías y porque sus intereses estaban enfocados en muchas otras cosas. Y como leíamos al principio, muchos crecen falsificando la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Y eso sí que lo vemos en este tiempo, pero no es algo nuevo dentro de la iglesia. Y no es algo que ha sucedido en este tiempo, que ahora se ve con más abundancia, pero que ha sucedido desde tiempos antiguos, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis, solamente les voy a narrar porque no alcanzaríamos a mirar todos, ¿cierto? Pero les podemos compartir las citas bíblicas para que miren esto. Recién el Señor ido al cielo, y están los apóstoles cumpliendo la labor asignada por Dios de predicar el Evangelio, y la Biblia ya narra de que ya habían falsos apóstoles, ¿cierto? O sea, que eso no es nuevo. Y hoy que abunda la apostolitis, más como un síndrome de el hombre querer seguir lo que tiene como renombre o lo que sobresale, que como un verdadero buscar ¿a quién? Al Señor. A los de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, se les dice que ellos aprendieron a identificar a cuáles eran esos apóstoles que eran ¿qué? Que eran falsos. La Biblia también nos narra de que en los posteriores días se levantarán falsos cristos, ¿cierto? Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, el elegido, el escogido de Dios. También dice la palabra del Señor que vendrán falsos ¿qué? Falsos profetas. Y vemos abundando de esto en este tiempo, ¿cierto? Cantidad de personas, ¿cierto? Que cuando uno compara la vida del profeta, de los profetas del Antiguo Testamento con los profetas que hoy fluyen, ¿cierto? Sumamente distante, pero sumamente distante. Crea que si los profetas que se hacen llamar hoy profetas conocieran la palabra, crea, habría temor cuando Dios trae una palabra, pero temor de reverencia, ¿sí, no? Usted va y mira que Jeremías expresó que cada vez que él abría su boca, eso le costaba ser azotado, ser amarrado a un cepo. A Isaías, mire lo tremendo, Isaías, un hombre que en el Antiguo Testamento se le dio mucha luz acerca del Evangelio, habló de Cristo infinidad de veces, ¿cierto? Y el Señor lo pone 3 años desnudo, 3 años desnudo, para poderle hablar al pueblo. O sea, no era un oficio que la gente anhelara, no, un oficio sumamente tremendo. A Ezequiel, el Señor le va a dar una palabra, pero antes de darle una palabra le traspasó el corazón con esa palabra. Ezequiel, estaba con tu esposa en la mañana, en la tarde va a morir, no vas a ir al velorio, no la vas a llorar. Y le aconteció a Ezequiel, porque no eran figuras, eran situaciones reales que acontecieron. Y muere la esposa de Ezequiel, no va al velorio, no la llora, y después tienen que pararse delante del pueblo para decirle: así hará el Señor con ustedes, que no se arrepientan, así hará con ustedes. Le pregunto,
¿Era un simple mensaje que estaba dando Ezequiel? O sea, o el Señor le había permitido palpar en algo a Ezequiel lo que Dios estaba diciendo. Lo que Dios estaba diciendo. Cosas tremendas, ¿cierto? Pero el Señor anunció de que vendrían falsos, ¿qué? Falsos profetas. Uno va a la palabra y los profetas de la Biblia no profetizaban cada 8 días en un culto. No era así. Había momentos donde entre una palabra y otra pasaban años, porque a veces el pueblo ni siquiera había asimilado una palabra que Dios trajo. En una ocasión, no recuerdo los años exactos que expresó Jeremías, pero entre una palabra y otra, él le dice: llevo, no sé, 15, 18 años hablándoles el mismo tema y ustedes todavía no han escuchado. Y era hablándoles acerca de qué, de lo mismo. ¿El Señor advirtió que vendrían falsos profetas? Claro. A anunciar muchísimas cosas que no vendrían de parte de Dios. También la Biblia habla de que vendrían falsos maestros, gente con una capacidad de decir cantidad de cosas a través de la Escritura, utilizando la Escritura como base, ¿cierto? Pero que la Escritura, la palabra expresa que serían falsos, ¿qué? Maestros. Porque cada vez que yo cojo una porción de la Escritura, han escuchado que el Señor habló a través del apóstol Pablo de que estaban predicando otro evangelio. Amén. No que hubiera otro evangelio, sino que lo habían pervertido, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se pervierte eso? Cuando yo o le quito o le agrego. Cuando yo le quito o le agrego, ya eso pervierte lo que Dios lo que Dios ha establecido. Cuando yo le doy otro sentido, ¿cierto? Y a veces por la falta de la iglesia escudriñar la palabra, le terminamos diciendo amén a todo, ¿cierto? No olviden, Dios es tan bueno que nos ha dado de su espíritu, pero juntamente con su espíritu nos ha dado una dirección para hablar conforme a su palabra. El Espíritu de Dios jamás va a hablar algo que esté en contra de lo que está establecido en la palabra de ¿quién? En la palabra del Señor. Entonces caemos en muchas cosas y decimos amén porque el pastor simplemente dice: ay, el Señor me reveló y me habló que a partir de esta semana en esta iglesia no se diezma el 10% y no el 20%. Entonces la iglesia eufórica dice amén porque el pastor le dijo. Pero bueno, le pregunto, ¿a quién escuchó? ¿A quién escuchó? Porque el Señor no cambia. El Señor no dice una cosa un día, el Señor no hace cuentas si es que la iglesia tiene mucha necesidad, entonces a la siguiente semana cambia. No funciona así. Pero la falta de conocimiento nos hace inestables y que terminemos abrazando gran cantidad de cosas que no corresponden para tener un atractivo dentro de la iglesia. Y esta semana le compartía a un hermano algo que se los quiero compartir a ustedes y de paso les pedimos con todo el corazón. Hay una gran necesidad de que oren por nosotros, los que podemos exponer por la gracia de Dios la palabra del Señor. Pablo le pidió a la iglesia que oraran por ellos, para que al abrir su boca le fuera dada palabra para hablar con denuedo sobre la palabra de Dios, pero también para que hablara como debía de qué, como debía de hablar, ¿cierto? Y con todo el amor, no quiero que tomen como ofensivo ni grosero lo que les voy a decir, sino para que oremos y todos lo hagamos pegados del Señor, ¿cierto? Porque hablaba con algunas personas, entonces me decían: pastor, el Señor está trayendo gente a la iglesia, ¿cuándo van a abrir la reunión de jóvenes? Y qué bueno que empiecen a hacer reunión de parejas, y qué bueno una reunión de mujeres, pastor, y qué bueno el ministerio de hombres. Yo miré a esa personita con mucho amor y le dije: ¿por qué si el Señor añade a la iglesia, nosotros tenemos que cambiar el modelo de la iglesia? ¿Y por qué si el Señor trae más personas a la iglesia, nosotros tenemos que empezar a buscar con qué entretener la iglesia si Dios no me llamó a eso? Si en algún momento Dios desea que hagamos algo, porque Dios en algún momento puede querer ministrar las parejas, puede ser, ¿cierto? Pero que sea algo que venga de Dios, en el momento de Dios, ¿cierto? Porque si no empezamos a correr a la loca, porque empezamos a ver algo que Dios está haciendo y empezamos a mirar, entonces ¿cómo rellenamos? Entonces ¿cómo mantenemos la gente ocupada? No, esto no se trata de mantener ocupada a la gente en la iglesia, ¿cierto? Se trata
de que si Dios nos permitió, aunque fuera solo una reunión dominical y no hubiera nada más en toda la semana, que el día que el Señor nos permita reunirnos, nos hable tan profundo, que toda la semana nos vayamos a una sola cosa, a buscar al Señor, a humillar nuestro corazón delante de Él. Es el centro principal de todo lo que hacemos. Si Dios quiere agregar algo en su momento, pues lo hará, pero que no sean las estrategias nuestras, que no sean los deseos nuestros, porque nos podemos llenar de muchas cosas y están bien intencionadas, tienen buenos deseos, pero te pregunto, ¿será que Dios quiere nuestras estrategias? ¿O será que más bien Dios nos quiere humillados, escuchándolo a Él? ¿Cierto? Es más, a veces cuando más afán tenemos, es cuando Dios más quieto nos quiere tener. Y a veces lo que hace que digamos que la vida cristiana es muy difícil, es tener que aceptar que las cosas son a la manera de Dios y no a la manera nuestra, que no son corriendo en mis fuerzas, ¿cierto? Porque finalmente, ¿cierto? Podemos decir algo con todo el corazón. Cada uno de ustedes está acá no por nada que nosotros hayamos hecho. Cada uno está porque la gracia de Dios ha venido sobre su vida. Es la única razón. Y si hay alguien, al único que se le pueda reconocer cualquier cosa dentro de la iglesia, es al Señor, porque es la obra de Él. Y para que las cosas permanezcan, tienen que ser la obra del Señor. En esto conocemos que algo es de Dios y que permanece, porque lo que es de Dios, es Dios el que lo hace que permanece. Entonces necesitamos mucho eso, mis amados. Oren por nosotros. Cualquiera el Señor permita que exponga la palabra, para que podamos estar en el secreto de Dios. Y como dice la Escritura, si mis siervos hubieran estado en mi secreto, habrían oído mis palabras y habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino. Y el deseo de Dios es hacernos volver ¿hacia dónde? Hacia su corazón. Continuemos entonces aquí. ¿Falsos apóstoles ha habido en la historia? ¿Falsos cristos? ¿Falsos profetas? También no se aterre de esto. También hay falsos hermanos, dice la palabra, dice la Escritura. Que dentro de la iglesia hay gente que parece ser, pero no es, ¿cierto? Que tiene nombre de que vive, pero está muerta dentro de su corazón, ¿cierto? También vamos a encontrar que fueron advertidas muchas cosas en la palabra. A la iglesia en Colosas se le habló de que había gente predicando sobre filosofías humanas, ¿cierto? Ahora le pregunto, ¿hoy hay muchas filosofías humanas dentro de la iglesia del Señor? Muchas filosofías humanas, pero eso no es nuevo. Ya en Colosas había gente, como dice ahí la Escritura, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿qué? Cristo. O sea, ya todo eso de introducirse filosofías ya existía desde antes. En Filipos habían algunos que se habían convertido en enemigos de la cruz. Y cuando hablamos de enemigos de la cruz, no es que no se hable de la obra de Cristo, no es que no se hable de la redención, sino esos enemigos de la cruz de Cristo son los que su vida no reflejaba nada de la vida del Señor, ¿cierto? No reflejaba nada de la vida de Dios. Para muchos que dicen ser creyentes, la vida cristiana se les convirtió lo que para muchos se convirtió en la Semana Santa. En una semana donde durante 2 días se dan golpe de pecho para salir a revolcarse en el mismo lodo de todas las veces. Ese no es el deseo de Dios. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Tome su cruz y siga. La doctrina de la prosperidad tampoco es nueva. En la palabra de Dios ya estaba ¿qué? Ya estaba anunciada de una manera especial. Acompáñame allá, Primera de Timoteo 6:3. Vamos a terminar por hoy. Primera de Timoteo, capítulo número 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma ¿a quiénes? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los
pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren ¿qué? Enriquecerse, caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe, y fueron traspasados de muchos ¿qué? Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Tras qué terminaron corriendo? ¿Tras qué terminaron yendo? No olvide, tenemos este tesoro ¿dónde? En vasos de barro, y que lo glorioso, ¿cierto?, es el valor de ese tesoro. ¿Dentro de quién? Dentro de su vida. Vamos conmigo a Éxodo, porque no podemos terminar sin haber visto esto maravilloso que hay acá. Éxodo capítulo número 3, versículo número 1. Éxodo 3. Éxodo capítulo número 3, verso 1. Dice, tal vez muchos conocen estos pasajes, y dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de, y se le apareció nada más y nada menos que ¿quién? El Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y qué tremendo es, porque tiene que ver mucho con este tesoro en vasos de barro. Una zarza es un pequeño arbusto lleno de espinos, de hojas deformes, decía la descripción que encontré de zarza, y que en el desierto es un arbolito que se seca con mucha facilidad, y que para ese arbolito hay algo que es atractivo para él, y es el fuego. En el desierto estaban acostumbrados a ver cómo un arbolito de zarza se encendía y se quemaba con una gran rapidez, quedaba en nada. Y de pronto Moisés mira y hay un arbolito, una zarza que está rodeada de fuego, pero que no se consume, no se destruye. Y mire lo tremendo, voy a mirar por qué razón la zarza no se consume. La zarza es equivalente a un árbol seco, que sus frutos son amargos. Lo más parecido a estos estilos de zarza, no sé si por aquí hay algunos que han sido campesinos la han escuchado, pero hay una cosa que llamaban la zarzamora, ¿cierto? Quedaba con unas pequeñas moritas, pero eran agrias, ¿cierto? O sea, los frutos que da la zarza no son agradables, no son frutos buenos para comer, ¿cierto? De manera que esta zarza es una figura clara de lo que es la condición del hombre. Un ser seco, que no da frutos buenos, que está más dispuesto para el juicio que para el amor. Y de pronto Moisés empieza a mirar cómo la gloria de Dios ha cubierto esa zarza, y esa zarza no se ha consumido. Qué milagro tan extraordinario, ver cómo Dios hizo posible que esa zarza no fuera destruida cuando la gloria de Dios la cubría. Si ante el fuego natural no dura nada, ¿cuánto duraría esa zarza frente al fuego celestial? Absolutamente nada. Pero ocurre un milagro grandioso que llamó la atención, porque esa zarza es una figura nuestra. Como nosotros, pudiendo ser destruidos, Dios ha hecho un milagro para que su gloria, en lugar de traer muerte, traiga vida a cada uno de nuestros corazones. Como nos pase de una condición donde estábamos estériles, como el Señor dice en su palabra: regocíjate, oh estéril, la que no daba fe a luz. Si le está diciendo eso, es porque lo que no le permitía dar a luz va a ser quitado,
ahora va a poder existir vida. Y de pronto el Señor ahí en Isaías le habla a un tipo de hombres que no tenían ninguna esperanza. Los eunucos eran castrados, no tenían derecho a descendencia, tampoco tenían acceso al templo, y de pronto el Señor le dice a los eunucos que tomen mis caminos, les voy a dar lugar en mi casa. Y el Señor empieza a mirar cómo su gloria puede ser depositada sobre una vida totalmente estéril, y Dios puede llenar esa vida con su presencia, con su amor y con su gracia. Y es a lo que Dios nos está trayendo. Por eso Dios nos advierte de cuidarnos de todas estas cosas que pueden atrapar nuestro corazón y llevarlo en una dirección equivocada. Poder darnos cuenta que la zarza que se debía quemar soy yo, pero que Dios ha decidido poner su gloria, y que su gloria lo que está haciendo es transformar todos los frutos de esta zarza para que ahora puedan dar gloria al Señor y puedan exaltar a Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Él que hace todas las cosas en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia. Darte muchas gracias, Dios, porque nos has bendecido en este día.